Hola. Te doy la bienvenida a Derechopedia, tu canal de capacitación y temas relacionados con el derecho, orientado a desentrañar temas actuales de normativa vigente, leyes, jurisprudencia y doctrina que hacen a la convivencia común de las personas. Siguiendo con la dinámica del canal, hoy vamos a analizar los artículos 4, 5 y 6 del Convenio 190 de la OIT. Dichos artículos no generan mayores dudas al respecto, salvo las aclaraciones conceptuales que pueden surgir y que iremos analizándolas el día de hoy. Te invito a que te quedes a escuchar el desarrollo de la clase, te suscribas al canal, ya que estaré publicando vídeos y podcasts relacionados con temas actuales de derecho. Si te gusta la temática, te invito a que lo compartas con tus amigos y colegas que sepas que les interesa todo lo relacionado al mundo del derecho y no te olvides de darle un me gusta y suscribirte, así sabrás cuando subo nuevamente un vídeo. Sin más que agregar, comenzamos. El Convenio 190 de la OIT, en el capítulo 3 establece los principios fundamentales que deben respetar los países firmantes, para, de este modo, promover el respeto y disfrute de toda persona a convivir en un ambiente de trabajo libre de toda violencia y acoso. El capítulo que analizamos hoy comienza diciendo: 3 principios fundamentales. Artículo 4. 1. Todo miembro que ratifique el presente convenio deberá respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. 2. Todo miembro deberá adoptar, de conformidad con la legislación y la situación nacional y en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este enfoque debería tener en cuenta la violencia y el acoso que impliquen a terceros, cuando proceda, y consiste, en particular en a. Prohibir legalmente la violencia y el acoso. b. Velar por que las políticas pertinentes aborden la violencia y el acoso. c. Adoptar una estrategia integral a fin de aplicar medidas para prevenir y combatir la violencia y el acoso. d. Establecer mecanismos de control de la aplicación y de seguimiento o fortalecer los mecanismos existentes. e. Velar por que las víctimas tengan acceso a vías de recurso y reparación y a medidas de apoyo. f. Prever sanciones. g. Desarrollar herramientas, orientaciones y actividades de educación y de formación, y actividades de sensibilización, en forma accesible, según proceda, y h. Garantizar que existan medios de inspección e investigación efectivos de los casos de violencia y acoso, incluyendo a través de la Inspección del Trabajo o de otros organismos competentes. Permítame detenerme un momento en este artículo del convenio, en los incisos A, F y H del mismo, ya que poseen características propias que exige el propio convenio y que no pueden ser pasados por alto por las legislaciones de los países firmantes. Como manifiesta el inciso A, establece como un principio particular el prohibir legalmente la violencia y el acoso. Aquí el convenio quiere decir, en conjunto con lo que venimos desarrollando en los capítulos anteriores, y armonizándolos de manera lógica y efectiva, que no será suficiente adherir mediante una ley nacional o provincial únicamente al Convenio 190, sino que, por el contrario, las legislaturas deberán dar el andamiaje principal con la regulación en una ley en donde quede plasmado todo lo relacionado a la violencia laboral. Me refiero a determinar un concepto claro: quién es el autor de los hechos, qué hechos se castigan, quién es la víctima, qué tipo de sanciones se merece el autor de los hechos de violencia laboral, la colecta de pruebas, la protección laboral, psicológica y económica tanto para la víctima como para los posibles testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas cuestiones que deben elaborarse con un análisis completo del fenómeno violencia laboral. Con esto último que dije recién, se complementa con el inciso F del propio artículo comentado, ya que otro principio que debe cubrir la legislación nacional es la de prever sanciones. Aquí el mismo Convenio 190 establece que los países firmantes deberán prever un sistema de sanciones para los autores de hechos de violencia laboral,
ya sea aplicando sanciones que pueden o no ser acumulativas, en base al perjuicio causado, y que podrían ir desde un despido con justa causa, hasta la inhabilidad para ejercer ciertos derechos. Obviamente que deberá preverse el sistema de reparación para con la víctima, que podría ser un resarcimiento económico, ya que el perjuicio psicológico que deja este tipo de situaciones son, además de complejas, difíciles de soportar y rehabilitarse por parte de la víctima. El inciso H es importante destacar porque al momento, existe un organismo de control a nivel nacional que ejecutan inspecciones laborales en el marco de la regulación de la Ley de Seguridad e Higiene. Dicho organismo depende, en el caso de Jujuy, del Ministerio de Trabajo de la provincia, como órgano de aplicación de todo lo regulado por la Ley Nacional 25.212 Pacto Federal del Trabajo. Dicho ordenamiento se encarga de regular las relaciones laborales a nivel nacional, que los empleadores cumplan con sus obligaciones para con sus empleados respecto al desarrollo de los trabajos en blanco, aportes patronales, etc. etc. Y cuando existen irregularidades o incumplimientos, la misma ley establece un sistema de sanciones económicas estableciendo multas. Citada la Ley 25.212 con una razón y para darle armonía a lo que estoy compartiendo. Dicha ley, al establecer el sistema compensatorio, en su articulado, anexo 2, artículo 3, inciso G establece toda otra violación o ejercicio abusivo de la normativa laboral no tipificada expresamente en esta ley, establecida para proteger los derechos del trabajador, para garantizar el ejercicio del poder de policía del trabajo y para evitar a los empleadores la competencia desleal derivada de tales violaciones o conductas abusivas. El inciso del mismo artículo, H, las acciones u omisiones que importen el incumplimiento de las obligaciones en materia de salud, seguridad e higiene en el trabajo, siempre que no fueran calificadas como muy graves. Y el artículo 4 del anexo 2 establece en su inciso G, las acciones u omisiones del artículo 3, inciso H, que deriven en riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores. En los tres incisos se podría conjugar para establecer un molde en un sistema de sanciones para los hechos de violencia laboral. Claro está que quedarían muchos interrogantes por resolver y que ya lo hemos analizado previamente, pero no estaría mal intentar un vínculo con los actos de violencia laboral y un sistema sancionatorio desde la Ley 25.212. Será cuestión de dejar pasar el tiempo para poder apreciar que nuestros legisladores planteen una ley que regule de forma efectiva la violencia laboral. Inciso 3. Al adoptar y aplicar el enfoque mencionado en el párrafo 2 del presente artículo, todo miembro deberá reconocer las funciones y atribuciones diferentes y complementarias de los gobiernos, y de los empleadores y de los trabajadores, así como de sus organizaciones respectivas, teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance variables de sus responsabilidades respectivas. Artículo 5. Con objeto de prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, todo miembro deberá respetar, promover y llevar a efecto los principios y derechos fundamentales en el trabajo, a saber, la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, así como fomentar el trabajo decente y seguro. Aquí no hay mucha complicación con lo manifestado por este artículo, ya que manteniendo una política sumamente importante, la OIT establece la obligatoriedad de legislar sobre el trabajo forzoso, el trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el ámbito laboral, del mismo sostiene también el respeto a la libertad de asociarse mediante las convenciones colectivas de trabajo. Artículo 6. Todo miembro deberá adoptar una legislación y políticas que garanticen el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el empleo y la ocupación, incluyendo a las trabajadoras, así como a los trabajadores y otras personas pertenecientes a uno o a varios grupos vulnerables, o a grupos en situación de vulnerabilidad que están afectados de manera desproporcionada por la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Es de reconocer que este artículo es muy amplio respecto a su regulación,
como así también es de reconocer que en nuestro país hubo muchos avances sobre legislación específica respecto a los grupos vulnerables, sancionando todo tipo de discriminación, ley antidiscriminatoria, ley para la protección integral de la mujer, legislación que fuimos citándola en los capítulos anteriores. De todos modos, cuando sigamos avanzando en los próximos capítulos, nos concentraremos en todas las leyes existentes que regulan distintos aspectos de la violencia laboral. Como vemos, del análisis de estos artículos no generan muchas confusiones, salvo los detalles que he ido explicando en el capítulo y que, obviamente, es para profundizar aún más dicho tratamiento, para poder determinar cuándo estamos hablando de violencia laboral. Le voy a compartir fragmentos de una entrevista realizada por la OAVL, Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, a la doctora Patricia Barbado en el año 2012. La doctora Barbado se expresaba de la siguiente manera. Le preguntaron, ¿cómo puede un trabajador darse cuenta que una situación que está viviendo en su ámbito de trabajo es violencia laboral? Doctora Barbado, ante todo, debe estar en condiciones de distinguir los comportamientos violentos de los que no lo son. O sea, debe tener algunos conocimientos, aunque básicos, sobre la violencia laboral, y es por eso que tiene una gran importancia la difusión de la problemática. De esta manera, podrá distinguir si está viviendo o no una situación de violencia laboral. Nadie discute que la violencia física puede ser fácilmente reconocida por su carácter visible. Pero no sucede lo mismo con la agresión psicológica. En tanto no deja huellas visibles en el cuerpo del afectado, este tipo de violencia ha pasado desapercibida hasta no hace tanto tiempo. Sin embargo, su desenfrenado crecimiento ha llevado a que se la considere como un problema crucial en el lugar de trabajo, y se puede decir que recién ahora está recibiendo la atención que merece. En el caso del acoso psicológico o mobbing es más difícil identificarlo, porque si la víctima no tiene información, experimenta confusión hasta que, recién cuando el comportamiento agresivo del acosador se hace explícito, podrá advertir que está siendo víctima de un proceso de acoso. Hay que tener en cuenta que las conductas implicadas pueden ser más o menos sutiles y detectables por terceros ajenos a la víctima, que no la entienden y pretenden convencerla de que es culpable de la situación y que debe acatarla. Inclusive pueden llegar a traicionarla y a aislarla para evitar problemas con la dirección de la empresa, si solidarizarse con ella les puede ocasionar molestias o inconvenientes. En una cultura de silencio como la que vivimos es frecuente la falta de solidaridad y el rechazo de los compañeros, los que, cuando no son partícipes activos de la exclusión de un posible competidor, se transforman en cómplices mudos. Pero lo peor es que la víctima puede pensar equivocadamente que por tener una personalidad difícil o susceptible, ha dado lugar a los problemas que padece. ¿Cómo aborda la legislación argentina el tema de la violencia laboral? Doctora Barbado, en el año 2006 el decreto 214 aprobó el convenio colectivo de trabajo entre el Estado empleador y los sectores gremiales, que regula el tema de una manera más abarcativa que el anterior convenio del año 1999. Pero como solo se aplica a la Administración Pública Nacional, sería conveniente que el Congreso Nacional legisle este fenómeno para los tres poderes públicos, a fin del principio de igualdad tanto para los agentes del Poder Judicial como para los del Legislativo, pero también para que se contemple la violencia laboral en el empleo privado. ¿Qué herramientas legales protegen al trabajador de la violencia laboral? Doctora Barbado, los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional en la reforma de 1994, como la propia Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, contienen disposiciones que protegen a los trabajadores y trabajadoras contra la violencia laboral. Y con relación a las mujeres trabajadoras, podemos decir que la Ley 26.485 ha avanzado un poco más, ya que regula concretamente la violencia laboral que puedan sufrir las mujeres y la define de una manera amplia, obligando al Estado a establecer políticas públicas para erradicar este flagelo. ¿Qué responsabilidades le caben al empleador? Doctora Barbado, si bien la obligación principal del empleador es la de satisfacer la prestación remuneratoria, que tiene sustancia eminentemente patrimonial, también es deudor de la obligación de seguridad,
por lo que debe adoptar todas las conductas positivas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica, sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica del trabajador y de la trabajadora. Su responsabilidad debe juzgarse con un estándar agravado porque su condición de empleador lo responsabiliza de manera peculiar si instala o consiente los comportamientos abusivos implicados en los casos de violencia laboral, al quedar en evidencia un desprecio absoluto del principio de buena fe y de prudencia que le exige su carácter de tal. El empleador debe responder por los daños que puedan sufrir los trabajadores y trabajadoras a consecuencia de la violencia laboral, en cuyo caso deberá indemnizar al afectado o afectada no solo el daño moral sino también los perjuicios patrimoniales, como la eventual incapacidad que pueda sobrevenir, además de otros daños que puedan producirse, como el daño psicológico y los gastos incurridos por el afrontamiento de procesos legales. Además de introducir la ética en la gestión de los recursos humanos, tiene la obligación de prevenir y de erradicar la violencia laboral para el adecuado resguardo de los derechos fundamentales de las personas que trabajan y para la protección contra toda forma de maltrato, acoso, abuso y discriminación en el trabajo. Para lo cual debe establecer códigos de conducta y buenas prácticas laborales, desarrollar campañas informativas y articular procedimientos y fórmulas para recibir denuncias, investigarlas y sancionar a los agresores y para solucionar antes de que se causen daños, las eventuales situaciones de violencia laboral de cualquier naturaleza. Debemos tener en cuenta que el escaso conocimiento y percepción de la violencia psicológica y de sus efectos, impide detectar los casos en que se produce, sobre todo en los procesos de acoso, y asimismo cuál es la verdadera causa del problema que afecta a la víctima y que permanece oculta en la propia organización de trabajo, ya que no se encuentra en quien la padece o en factores psicológicos constitucionales previos. De esta forma se resta importancia explicativa a los aspectos situacionales laborales tóxicos que los están causando y que tienen su origen en una agresión externa, continuada y mantenida y no en la imaginación de la víctima. ¿Qué debe y qué no debe dejar de hacerse desde el punto de vista legal cuando se toma conocimiento un caso de violencia laboral? Doctora Barbado, por lo pronto, hay que partir de la base de que nos enfrentamos a un fenómeno que afecta seriamente la vida y la integridad psicofísica y moral de los hombres y mujeres trabajadores, y ello nos da una idea siquiera aproximada del problema social que entraña y que ataca además los estándares internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, hay que informar a la víctima acerca de sus derechos, para que pueda ejercerlos efectuando las denuncias correspondientes, orientándola para que se acerque a las dependencias oficiales que brindan asesoramiento gratuito. También es conveniente que tenga asistencia de médicos o psicólogos para que no se resienta su salud. Todo ello, sin perjuicio de aconsejarle asimismo que solicite ayuda a abogados, sindicatos y a las oficinas de recursos humanos o servicios de medicina laboral de su lugar de trabajo. Por su parte, la organización de trabajo, además de tomar los recaudos para afrontar la situación ya desencadenada, deberá implementar estrategias de prevención. Aquí se encuentra la clave para erradicar la violencia laboral y también para reducir los costos laborales derivados del fenómeno, tales como las licencias por enfermedad, el ausentismo, las jubilaciones anticipadas, el despido, etc. ¿Cómo pueden afrontarse las dificultades para probar la violencia psicológica? Doctora Barbado, el hecho de que sea difícil probar la violencia psicológica no significa que sea imposible. En estos casos, los jueces deben valorar la prueba a favor de la víctima, que es la parte más débil de la relación, porque siempre la solución más valiosa será la de que impida que el victimario se beneficie con la impunidad solo porque la prueba es difícil. Cuando se juzga la violencia psicológica en el trabajo no se puede permitir que, en la contienda procesal, el formalismo neutralice los objetivos tuitivos del derecho de fondo. Lo que se debe saber es que la prueba debe versar sobre los actos de maltrato, es decir, los que implican humillación, discriminación, persecución, etc., que pueden surgir de alguna constancia documental que permita visibilizar la violencia laboral. Los investigadores han remarcado que el victimario presenta un desequilibrio psicológico que hace que, en numerosas ocasiones, a la hora de materializar sus actividades denigratorias,
deje algún tipo de rastro o prueba escrita demostrativa de su idea obsesiva por la víctima, por ejemplo, cartas o mail con amenazas de sanciones, avisos por incumplimientos inexistentes, advertencias o correcciones incomprensibles, modificaciones sustanciales de condiciones escritas o incluso instrucciones laborales inusitadas, etc. También los testigos pueden servir para la prueba si es que se animan a declarar. ¿Cómo ha evolucionado la jurisprudencia en nuestro país? Doctora Barbado, en los últimos años ha habido un gran avance porque a partir de la difusión de la problemática, se han realizado más denuncias que han llegado a la justicia y han permitido a las víctimas obtener las reparaciones correspondientes. Como era de esperar, los tribunales especializados, o sea los de la justicia del trabajo, son los que han manifestado una especial preparación para abordar la temática, llegando a sancionar los actos de violencia laboral realismo y justicia, ya que implican un ataque a la dignidad de la persona que trabaja. Las indemnizaciones han sido establecidas a cargo del victimario e incluso de la empresa por no haber adoptado a tiempo medidas eficientes para poner a la víctima a resguardo de la violencia laboral ejercida por un compañero o superior jerárquico. El planteamiento de la violencia laboral ha sido tratado en diversos precedentes. Así, por ejemplo, se ha dicho concretamente que el mobbing constituye una conducta hostil o intimidatoria que se practica hacia un trabajador de manera reiterativa y persistente en el tiempo, llegando a provocar en su máximo nivel el vacío organizacional del acosado, con las lógicas consecuencias que ello comporta para su bienestar físico, psicológico y social, tanto dentro del ámbito laboral como fuera de él. En otro caso se juzgó que por las características de los hechos planteados, además de importar un acto de discriminación, se había configurado un típico caso de mobbing por cuanto se privó a los trabajadores de la prestación de sus tareas. En otra ocasión se tuvo por acreditada la política empresarial de presionar a los trabajadores para lograr la desvinculación de la empresa, en tanto se había hecho circular listas en las que figuraban los que estaban prestos a ser despedidos y también se les había privado de sus tareas habituales. En la misma línea, se declaró que había existido coerción grave, irresistible e injusta ejercida sobre los dependientes para determinarlos contra su voluntad al retiro voluntario, por cuanto si bien no se trataba de violencia física, a la luz de las declaraciones concordantes de los testigos, quedó demostrado que había habido violencia moral o intimidación, es decir, la amenaza de un sufrimiento futuro aunque inminente o bien un proceder dirigido a socavar el ánimo y la voluntad del trabajador. Para que se retire voluntariamente de la empresa al cambiarlo de oficina varias veces sin asignarle tarea alguna, llamarlo continuamente a recursos humanos o mediante la asignación de tareas que físicamente superaban sus capacidades. ¿Cuál es el tratamiento que la jurisprudencia ha dado a los casos de violencia laboral no obstante que no existe una regulación legal sobre la materia? Doctora Barbado, la violencia laboral, en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea a través de los comportamientos injuriantes instantáneos y graves de maltrato social, discriminación, abuso verbal o emocional que justifican el despido indirecto, como así también mediante los procesos de acoso sexual y de mobbing, enmarcada en el concepto de injuria en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo. Sobre esa base, existe una abundante jurisprudencia protectoria de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quienes no tienen otro capital que su salud, ni otra forma de vivir que poniendo a disposición de otros su fuerza de trabajo. Es frecuente en los ambientes de trabajo la violencia entre mujeres. Doctora Barbado, tal como surge del informe de la OAVL, las mujeres que ejercen violencia laboral, sobre todo en la modalidad del acoso psicológico, victimizan a sus congéneres en mayor medida. Esto tiene una explicación desde la teoría de género y está dada por la rivalidad histórica que la cultura patriarcal ha fomentado entre ellas. En los procesos de construcción social de los seres, a través de la educación, se advierte que a las niñas se las forma para competir con las otras y esto se va a reproducir en todos los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones, inclusive, el laboral. En cuanto a la forma de acosar a las otras mujeres, se advierte que ejercen la violencia de manera más insidiosa y larvada, boicoteándose unas a otras en su progreso laboral, ya sea por teléfono,
por vía email, o dándole a su equipo una sensación de sobrecontrol o mediante el sabotaje o el abuso de autoridad y la destrucción de sus relaciones como formas de violencia. ¿De qué manera se puede abordar la violencia laboral entre mujeres? Doctora Barbado, para lograr un cambio cultural se requiere desactivar y reconstruir los patrones culturales patriarcales e ir más allá del concepto de solidaridad, pues si el defecto en la percepción de la otra mujer como rival o enemiga es cultural y está socialmente construido, entonces podemos cambiarlo. Creemos, pues, que nuestro compromiso ético debe tender a la articulación de esfuerzos combinados para hacer que las relaciones entre las mujeres se desarrollen según el nuevo modelo ético de la sororidad, el cual involucra el apoyo y el reconocimiento de las otras en relaciones de hermandad, confianza y fidelidad, inclusive respecto de aquellas que acceden a posiciones superiores, viéndolas como hermanas en quienes poder apoyarse y contar con ellas para lograr la concreción de los propios anhelos. Como podemos apreciar, el flagelo de la violencia laboral nos preocupa hace bastante tiempo, y corresponde que a medida que vayan pasando los años, nuestros legisladores puedan ir perfeccionando las leyes, la justicia comience a prestar más atención a estos hechos y a la comunidad en general a darle difusión y hablar de un tema que nos compete y aflige a una sociedad en su conjunto, para poder desarrollar nuestros trabajos libre de violencia. Aquí termina esta entrega. Espero que te haya gustado el contenido, y recuerda que todas las semanas, o quizás antes, voy a estar publicando vídeos que te sean de utilidad para la mejor comprensión de nuestro derecho. No te olvides de suscribirte a mi canal y que apoyes este tipo de contenido dándole un me gusta y compartiéndolo con tus amigos y colegas que sepas que le pueda interesar. Recuerda que también estoy en la plataforma de Anchor, Spotify y si quieres, también, puedes invitarme un café a través de la aplicación Cafacito App. Mi nombre es Juan Manuel Taborda, abogado y te dejo un cordial saludo. Hasta la próxima.